Hola, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a continuar hablando de los vector stores. El vídeo anterior estuvimos hablando de lo que son, explicamos que son, pues eso, unos almacenes de embeddings y explicamos por qué son importantes y por qué creemos que va a ser más importantes, continuar siendo importantes en el futuro. También implementamos en código, bueno, pues un vector store, aquel que proporciona Chroma, la empresa que desarrolla esta tecnología, una de las que desarrolla esta tecnología y que lo hace de forma de open source, es decir, que podemos acceder al código y podemos ver cómo funciona, ¿vale? Y que vamos a utilizar algunas aplicaciones aquí en el canal. Entonces, lo que vimos es que detrás también de ese almacén de embeddings hay un algoritmo que es el responsable de que organice, indexar digamos, los documentos, los embeddings correctamente en ese almacén y que es responsable también de ayudarnos a extraer aquellos embeddings que son relevantes de una forma, digamos, lo más eficaz posible, ¿vale? Se trata de ese algoritmo que es el Hierarchical Navigable Small World y que además explica en detalle visualmente para que se nos grabara realmente cómo funciona, porque es muy importante. Eso nos ayuda mucho y a mí personalmente me ayudó muchísimo a fijar la idea de cómo funcionan los vector stores realmente, ¿vale? Entonces hoy lo que vamos a hacer, porque en el vídeo anterior esta implementación del vector store no era permanente, ¿vale? Una vez que cerrábamos la aplicación, digamos, pues la vez siguiente que queríamos utilizar, pues tendríamos que empezar desde el principio, ¿vale? Tenemos que crear las colecciones, tenemos que volver a añadir los documentos y demás. Si queremos utilizar ChromaDB, en este caso el Chroma, y lo que vamos a hacer de forma persistente, pues tenemos la opción porque el Chroma nos lo da. Y para ello vamos a necesitar utilizar este persistent client. Aquí que vamos a ver, bueno, vamos a ir pasito a pasito. En primer lugar vamos a necesitar hacer el import importar ChromaDB. Si no tienes instalado tendrás que hacer el pip install ChromaDB, ¿vale? En nuestro caso lo tenemos instalado, pues haríamos simplemente un import ChromaDB. A continuación vamos a hacer import de esta clase de settings. Aquí voy a ejecutarla y ya lo explico por qué. From ChromaDB import settings. Y a continuación es cuando vamos a empezar a variar, ya he introducido esta segunda línea que es un poquito distinta en el caso anterior. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es crear ese persistent client. Y primero, ¿qué es un client en general? Un client en general simplemente es un intermediario, ¿vale? Es aquel que va a conectar directamente con Chroma, ¿vale? Y es a través de este intermediario que vamos a poder ejecutar, pues eso, una serie de funciones que nos permite crear colecciones, que nos permite añadir documentos, que nos permite, eso es, maniobrar o interactuar con Chroma, ¿vale? En el caso anterior estuvimos utilizando únicamente client y ese client no guarda de forma permanente nada, ¿vale? Entonces necesitamos utilizar el persistent client para ser capaces de crear algo de forma permanente. Y para ello el persistent client en este caso dispone de este parámetro, el path, que es camino en español diríamos, y donde tenemos que definir el lugar donde queremos que este database permanente, esta base de datos permanente, se guarde, ¿vale? En mi caso lo que he hecho es simplemente utilizar el dot, el punto, diciendo que a partir del fichero en el lugar donde me encuentro, el directorio, aquí donde me encuentro, vamos a crear un directorio que se llama persistentdb, ¿vale? Y a continuación voy a utilizar y explicando por qué he tenido que crear o digamos, sí, escribir la línea 2 aquí en la segunda celda. Si queremos pongo el settings, ChromaDB config settings, tengo que dar acceso a esta clase y necesito pasar esto allow reset true en boolean, ¿vale? ¿Por qué necesito hacer esto en el settings al principio? Bien, porque esto me da la opción de utilizar una de las funciones del cliente, este cliente persistente, que es la de el reset. Y este reset lo que permite es, en el futuro, si yo necesitara, es coger la base de datos que tenemos permanente, que existe, y por la razón que sea quiero mantenerla, pero quiero vaciar lo que hay dentro. Entonces esta opción me permite hacer eso. Me permite que en el futuro pueda acceder a este Chroma Client Resets para poder hacer esa
digamos, esa operación si fuera necesario. Si yo no lo establezco al principio, aquí en el settings, no podría hacerlo, ¿vale? Esta operación sería imposible de realizar. Y como no sé lo que el futuro me va a deparar, pues prefiero ya hacer el setup, o sea, establecerla ya desde el principio, ¿vale? Simplemente es eso. Bueno, pues la ejecuto y ahora vamos a ver una cosita. Cuando acabamos de ejecutar aquí el client, esto, dentro un momentito aquí, a ver cuánto tarda, 5, 6, 5, aquí está. Ha creado ya el directorio con el client, el persistentDB, y dentro ha creado la base de datos que es con nombre default Chroma, y bueno, tiene un size, aquí veo, de 144 kbs, ¿no? Kbs. Vale, a ver, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué está pasando realmente. Aquí lo vemos realmente esto, pero vamos a utilizar la terminal un momentito. Y vamos a ir, hemos creado el persistent, eso es persistent, persistentDB. Vamos a ir a este directorio que acabamos de crear y únicamente voy a simplemente acceder directamente ya a la base de datos, a SQLite 3, y voy a entrar en la base de datos que acabamos de crear, Chroma SQLite 3. ¿Por qué hago esto? Ahora vamos a ver. Una vez que hemos hecho esa entrada, puedo hacer un tables, y aquí lo que acabamos de hacer ya es hemos ejecutado el Chroma Client Path PersistentDB y hemos creado esa database, ¿vale? Y entonces, al crear esa database, no solamente creamos el nombre de la database, sino que además lo que hacemos es crear una serie, o Chroma, digamos, no yo, Chroma, lo que hace es crear una serie de tablas, o sea, dentro de la database, ¿vale? De la base de datos que vamos a necesitar, que vamos a ver a continuación cómo se va a ir, entre comillas, se va a ir llenando de información. De momento aquí lo único que tenemos, si podría acceder a select, vamos a ver, from databases, collection databases, ¿vale? Simplemente es una información que vemos dentro, pues ya que nos daría información sobre, bueno, en este dice el default database, default tenant. Lo que pasa es que no veo, espera un momentito, pragma table info. Vamos a ver lo que hay dentro, databases. Vamos a ver si lo vemos entero. Bueno, pues esta tabla tiene el databases, bueno, pues tiene la información que vemos aquí, que corresponde a un ID, a un name, que es el default database, y a un tenant ID, el default tenant, ¿vale? Con esa primera entrada que hemos ejecutado, pues llegamos a tener esta información. El resto, bueno, no voy a entrar de momento en el resto, que lo vamos a ir viendo, ¿vale? A continuación, si seguimos ejecutando las distintas celdas, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear la colección, ¿vale? Y esta colección, lo que voy a hacer, le voy a llamar persistent collection, o sea, una colección persistente, y además, lo que voy a hacer en este caso, voy a utilizar el metadata y le voy a pasar HNSW, que hace referencia a lo que vimos en el vídeo anterior de ese algoritmo, el Hierarchical Navigable Small World, y le voy a pasar el parámetro cosino, el cosin, que era simplemente esa función que vimos de cómo medir las distancias entre dos embeddings, ¿vale? Y en este caso, si no pusiéramos nada, ningún metadata, por default tendríamos el L2, así que vemos ese espacio euclídeo, el diferencial de distancias por dimensión, que ya lo vimos. Pero bueno, ahora lo que quería hacer es simplemente voy a aprovechar esta oportunidad para hacerlo utilizando esta otra función, ¿vale? Únicamente es eso. Voy a ejecutar la celda. Y bueno, pues ahora se supone que hemos creado la colección, entonces podríamos verlo.
Si viniéramos aquí y hiciéramos lo mismo que antes, selecta from databases y hacemos collections, bueno, pues tendríamos aquí la colección que acabamos de crear, ¿vale? Tendríamos este que es el Unique Identifier. A ver, un momentito, porque vuelvo a hacer una cosita, pues no me acuerdo, ¿vale? Databases, collections. No lo vemos, como no veo la ID, es el name, bueno, es el identificador, tenemos el name, tenemos el topic, dimension, database ID, bueno. Entonces, vemos que la colección, persistent collection, que es el nombre de la colección que hemos dado, pues se ha creado, ¿vale? Perdón, y así lo vemos aquí. Bueno, voy a subir un momento para cuando vengamos después otra vez. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es, bueno, hago el print aquí de la colección y es lo que vemos, ¿no? Tenemos el persistent collection y este tenemos el ID, que es el Universally Unique Identifier, con el metadata que tenemos, el content, el tenant y el database. Ya explicamos en su momento, en el vídeo anterior, lo del tenant, que aquí podíamos poner, pues no sé, pues el nombre de nuestra organización o del departamento responsable de esta colección, por ejemplo. Y si no lo hacemos, pues simplemente por defecto va a utilizar el default tenant. Y de la misma forma para el database, si no especificamos un nombre para la database, utilizando este parámetro aquí de database y viniendo aquí y creándolo en la colección, utilizando create collection, pues bueno, por defecto le va a llamar default database. Y es lo que hemos visto en la base de datos, ¿vale? Perdón. A continuación lo que vamos a hacer ya es, tengo una serie de documentos que son los mismos que vimos en el primer vídeo y que vamos a los he guardado en la variable de documentos y aquí vamos a crear o añadir estos documentos a la colección. Y vamos a utilizar el parámetro de documentos en el que pasamos esta variable, los documentos, y también vamos a introducir este metadatas y vamos a dar esta información del source. Lo único que he hecho aquí es dividir un poquito, hay varias frases que están relacionadas un poquito con lo que es el tiempo, ¿no? Pues aquí tengo la primavera, el frío, la nieve, el invierno, ¿vale? Y otros que están más relacionados con el deporte. Y entonces aquí, pues, sport, pues les he ido dando ese source, ¿vale? El valor de weather o sport. He diferenciado entre esos dos para el metadata. Y es que este metadata que vamos a crear aquí va a ir también luego a la base de datos, ¿vale? Que vamos a crear o que hemos creado de forma permanente. Y aquí tenemos los IDs, de la misma forma que vamos a relacionar a cada uno de estos frases con un ID. El ID 1 es el winter is coming, el ID 2 es el there is plenty of snow y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, una vez que hemos creado aquí esto, si yo voy nuevamente aquí, espera, tables, collections, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, hago un select, voy a seleccionar todo, from, y voy a decir de dónde, embeddings, full search content, mira este, por ejemplo, creo que da un poquito más que el otro, que el primero. El primero únicamente el texto. En este caso yo creo que da más. Full set context from embedding. A ver un momentito. Es que he hecho. He creado los documentos únicamente. Espera. Embedding. Vamos a coger el full search. No content. Espera. Search, ¿no? No, ya, es que lo ejecutaba en la celda. Quizás es que no ejecutaba. ¿Que no ejecutaba la celda? Claro. Si no ejecutas la celda no creas nada. Y crees que has creado algo y no has creado nada. Primero tenemos que ejecutar, añadir los documentos y una vez que los tenemos añadidos, pues efectivamente podrá aparecer en la database o en la base de datos. Si no, evidentemente por arte de magia no va a entrar. Vamos a ver ahora si vuelvo a hacer este primero. Bueno, pues aquí vemos que efectivamente entra winter is coming. En esto únicamente es el full text search. Podría haber hecho el primero que de antes, el content, que se me daba, efectivamente me daba un ID, el 1, el 2, el 3, el 4, y me daba también el winter is coming. Bueno, un control L para limpiar un poquito la pantalla. Y lo que aquí nos interesa, en este caso, es ver los embeddings. Vamos a ver esto también, ¿vale? Los embeddings se guardan aquí, embeddings queue. Entonces, si hago, por ejemplo, voy a hacer un copy y vamos a ver. Copy, perdón, y vamos a hacer los
si no lo escribo, ¿vale? ¿Y qué vemos aquí? Pues aquí empezamos a ver signos un poquito raros, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, por ejemplo, si vemos, porque hay determinada información en el database, en esta tabla, en el de embeddings queue, que está en binario, ¿vale? Y quiere decir que no podemos observar lo que es. Y en realidad lo que está detrás son los embeddings, pero no los vemos, ¿vale? Entonces, aquí únicamente, por ejemplo, si me voy aquí, no sé, persistent, este es mira, este es el source, sport, chroma, document, I don't play tennis, y aquí delante tenemos el binario. Nuestro problema es que no podemos acceder o no podemos visualizar esto utilizando la base de datos. ¿Por qué? Porque Chroma lo que hace es decide que los embeddings los va a introducir en la base de datos utilizando un data type, un tipo de datos que se llama blob, y que simplemente es binary large object, y que es básicamente binaria, ¿vale? Información binaria. Y ahora, nada, solamente una cosita que acabo de hacer, he estado viendo el vídeo antes de hacer el upload y veo que hago un comentario como diciendo que Chroma decide, como si fuera un capricho, guardar los embeddings en la base de datos SQLite utilizando este tipo de dato, el blob, ¿vale? Este tipo binario, digamos, vamos a ver, para poder utilizar este tipo de base de datos en Relational Database, o sea, esas bases de datos relacionales, y poder guardar los embeddings necesita utilizar este tipo de dato, ¿vale? Si no, no va a poder adaptar, digamos, una base de datos normal en una base de datos para poder introducir vectores, digamos, ¿vale? O sea que no es un capricho, es una verdadera necesidad, ¿vale? Y nada, pues simplemente con esto seguimos con el vídeo. Una vez que hemos visto un poquito cómo funcionaba esto, lo de la terminal, a aquellos que no les gusta utilizarla, pues bueno, vamos a verlo de forma distinta. Yo he instalado el DB Browser for SQLite, pues el User Interface para, yo creo que es la antigua. Si voy a abrir una Chroma Persistent, esta acabamos de crear, ¿vale? Esta era una anterior. Bien, entonces podemos hacer lo mismo. Aquí podemos visualizar todos y cada uno de los de la información que acabamos de meter en la base de datos, ¿vale? He hecho antes utilizando la terminal, pues bueno, pues porque se puede hacer utilizando la terminal, pero si prefieres utilizar este tipo de user interface, pues bueno, aquí se puede hacer. Entonces, si venimos aquí en este caso, a embeddings queue, directamente entonces vemos las distintas entradas que tenemos del 1 al 13 y vemos aquí esta, ¿vale? El vector, la columna vector. Este vector es la columna que nos binary, que te dice type of data currently in this cell is binary, ¿vale? Y lo que se esconde aquí detrás, en realidad, es el embedding. Lo que pasa es que, claro, a mí me gustaría ver exactamente qué es lo que realmente verlo, el embedding, ¿vale? ¿Puedo hacerlo? Bueno, existen tipos de digamos de software que nos permitiría hacerlo aquí. Yo no los he utilizado, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es utilizarlo programáticamente, o sea, programáticamente. Voy a hacer un call, una llamada a la base de datos realmente y voy a extraer esta información. Y para ello lo que vamos a hacer es directamente, pues vamos a dar el import de SQLite el 3 y voy a necesitar utilizar una librería, el NumPy, aquí, porque lo que vamos a hacer es, una vez que extraemos la información de este table, de esta tabla, vamos a convertir esa información que tenemos en binaria, lo vamos a convertir en el tipo originario, que era un tipo float, ¿vale? Entonces únicamente lo que he hecho aquí, simplemente, bueno, hemos creado nos vamos a conectar a la database, ¿vale? Voy a ejecutar una query, simplemente voy a decir, vamos a seleccionar select vector from embeddings queue where id is id2, es decir, para no sacar todos los embeddings, simplemente he pedido el id2, ¿vale? De la tabla que estamos viendo, embeddings queue en la columna vector, ¿vale? Esta que hemos visto hace un momentito, creo recordar, vector, esta, ¿vale? Vector, ¿vale? Entonces lo único que vamos a hacer es eso, vamos a extraer esa información de ahí. Entonces vamos a ejecutar
y antes de nada explicar eso. Lo que vamos a hacer, pide únicamente el ID, el I2, ¿vale? Entonces, la información que va a salir lo voy a guardar en block data y esta información está en binario, ¿vale? Entonces, no me vale. Si imprimo ahora me sale en binario, me sale exactamente lo que tendríamos ahí dentro en el database, en la base de datos. Lo que queremos es convertirlo en float, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar esta función que tenemos bytes, le pasamos el block data y luego vamos a utilizando numpy, el tipo de array que esta función from buffer, le que vamos a poder pasar los vector bytes que hemos creado con los bytes y vamos a decir que nos lo transforme, digamos, en float 32, o sea, digamos, en realidad es el data type con los que se crean los embeddings, ¿vale? Y simplemente le digo, haces un print y me sacas simplemente los primeros 5 elementos, no las 384 dimensiones, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, primero tendré que ejecutar esta celda, ejecutamos aquí, y me dice error connecting to the database, unable to open database file, why not? Let me check. ¿Por qué no? A ver. 3. Cambia un momentito. Persistent. Ya lo veo. Me he confundido, he cometido un error. No es persistent, es persistent. Vamos a intentar nuevamente. Y entonces ya estamos conectados, ¿vale? Entonces connected to the database y me da los primeros 5 dimensiones del embedding, ¿vale? Entonces lo único que voy a hacer ahora es, voy a comparar que esta información que me sale del database es real, ¿vale? Entonces únicamente voy a crear una variable embedding id2 y voy a utilizar la variable de get que nos permite introducir el IDs aquí, decir que quiero el id2 y que me devuelva los embeddings. Y aquí hago un print, ¿vale? Si lo devuelvo, bueno, pues ya veo que los embeddings, pues mira, aquí tengo el menos 0,003593, es este aquí. Seguimos viendo que es el 0,1758, bueno, pues aquí vemos, ¿vale? Entonces es decir que estamos extrayendo de la database, de esa información binaria, la hemos convertido en floats y podemos ver y comprobar que efectivamente Chroma guarda la información, aunque la guarda en forma binaria, podemos recuperarla en forma de float y podemos ver que efectivamente las guarda esos embeddings, ¿vale? Los guarda permanentemente. Bueno, pues simplemente esto únicamente voy a hacer una cosa, es ejecutar, como hicimos una query en la que pido que the snow is white para hacer un comparar, digamos, cuáles eran las ideas más de esos documentos que hemos creado, de esas frases que hemos creado al principio, es de winter is coming, there is a plenty of snow, todas estas ideas, ver a qué distancia están, digamos, de Snow is White, cuál de esas ideas está más cercana, es más similar, ¿vale? Y aquí lo que nos da como resultado, bueno, pues nos organiza la información en función de quién esté más cerca, ¿vale? Bueno, ya dijimos que estoy diciendo Snow is White aquí en el query porque es exactamente igual a lo que introducía al final de Snow is White, ¿vale? Entonces, el primer elemento es 0, la distancia es 0, ¿vale? Pero la siguiente que más cercana sería pues esta, el id2, y el id2 se corresponde con the snow is white, there is plenty of snow, y lo que además tenemos es que bueno, pues la distancia calculada es 0.3082, ¿vale? Pero esta distancia calculada con respecto a lo que vimos en el primer vídeo está utilizando aquí la función de distancias que hemos puesto al principio, esta del coseno, ¿vale? Similar del coseno, no la de default, la L2, ¿vale? Espacio euclidio, la diferencia al cuadrado de cada una de las dimensiones, el sumatorio, ¿vale? Y lo que quería enseñar simplemente es que, a pesar de que la función de cálculo de distancias es distinta en este caso, que nos lo permite ejecutar, el resultado que vamos a tener es
absolutamente el mismo. Por cierto, para la gente que no estuvo en el primer vídeo, pues simplemente decía efectivamente que número n results, aquí lo que por defecto nos devuelve los 10 elementos que estén más cercanos, ¿vale? En este caso yo quería ver los 13 documentos que tenemos dentro y por eso he puesto aquí 13, ¿vale? Es un parámetro que nos permite eso, definir cuántos elementos quiero que me devuelva en el que compare esas distancias, ¿vale? Y ya para terminar, simplemente para que veamos, voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer vídeo, creando un cliente para siempre o permanente, utilizando exactamente el mismo código del anterior y con los mismos documentos iniciales, ¿vale? Para que veamos que efectivamente las distancias calculadas, en este caso son 0,61 el primero, aquí es 0,30. En este es, no sé si se ve bien, el 1,01, el 0,44, estas son las distancias calculadas con la fórmula de L2 por default, y estas eran las calculadas por el coseno, ¿vale? Que al final lo importante era que la proximidad que nos da ambas es la misma, es decir, si vemos aquí tenemos el i de 13, i de 2, i de 1, i de 3, aquí tenemos i de 13, i de 2, i de 1, i de 3, i de 5, i de 6, i de 4, i de 5, i de 6, i de 4, es decir, el orden de proximidad al final es el mismo en este caso, ¿vale? Y qué más, nada, vamos a terminar aquí. Bueno, únicamente un tema que no he comentado es simplemente que aquí tenemos una serie de funciones de métodos que nos proporciona Chroma, que es por ejemplo el pick, que simplemente nos, bueno, pues si hago el pick aquí y no pongo nada al interior dentro, pues nos devolvería los primeros 10 elementos de una colección, y la verdad es que no me he dado cuenta y había incluido los embeddings y ahora vas muy largo. Y entonces lo dejemos arriba, ¿vale? Nos permite crear que nos devuelva los primeros 10 elementos de la colección. Si ponemos dentro 5, pues nos devolvería 5, ¿vale? También tenemos este otro método, el count, que nos permite ver cuántos elementos tenemos dentro de una colección. Y aquí el de modify, o sea, modificar, podemos modificar el nombre de la colección, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto aquí nos vamos a quedar y simplemente, bueno, pues nada más. En el siguiente vídeo lo que haremos es hablar un poquito un poco más de los vector stores, porque vamos a ver cómo podemos hacer para elegir nosotros mismos el modelo de embeddings que queremos utilizar cuando creamos, pues eso, una aplicación de este tipo, cuando creemos un vector store, ¿vale? No tengo por qué elegir el modelo de embeddings que me propone Chroma por defecto, ¿vale? Pues nada, sin más, yo creo que con esto, pues eso, nos vemos en otro próximo vídeo. Venga, hasta luego.